De las tinieblas a la luz. Atreverse a orar por la liberación. Segunda parte. En mi nombre echarán demonios. Marcos 16:17. Segunda parte, capítulo 1. Las armas del cristiano en el combate espiritual. Para un cristiano, en general, la mejor manera de luchar contra los ataques del diablo y contra sus obras y no pensar demasiado en él, pero concentrarse en Jesús y vivir por la gracia una vida auténticamente cristiana, buscando progresar en la fe, la esperanza, el amor y la humildad, buscando crecer en santidad, nos protegemos nosotros mismos de los ataques del demonio. No combatimos al demonio en primer lugar al luchar contra él. Combatimos al demonio sobre todo vigilando mirar a Cristo y aferrarse a Él, en la fe. Es Él, en el poder de su Espíritu, el que echa a los espíritus malignos y libera a los que tiene esclavizados. Debe, pues, estar claro para el ministerio de sanación y liberación que nuestra armadura viene de Dios. Es al revestirnos de Cristo para ser un hombre nuevo en la misma línea de nuestro bautismo que podemos combatir los poderes del mal. En efecto, todo ser que es nacido de Dios es vencedor del mundo, y lo que nos hace vencer al mundo es la fe. El Señor es la defensa de mi vida, el escudo de la fe. El arma absolutamente contra el adversario, el demonio y la brujería es Dios mismo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Por la fe en Dios recibimos sus bendiciones. Por el bautismo somos llenados del Espíritu Santo que obra en nosotros. Embrazad el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. La fe es una virtud que nos pone en contacto con Dios mismo, sin ningún intermediario creado. El demonio no entra en ese campo reservado solo a Dios. El alma que vive la fe es totalmente inembargable para él. Es la protección de Dios que hay que buscar y no la de las criaturas y los ídolos. Es a Jesús que se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Resistid al demonio firmes en la fe. El que cree está escondido en Jesucristo que vive en el Padre. Para alcanzar un hombre así, en el que el Espíritu de Dios habita, primero hay que destruir el poder del Espíritu Santo, lo que es imposible. Sí, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y templanza. Entonces estemos absolutamente seguros. El miedo os debilita y entreabre la puerta de vuestra ciudadela. Los brujos no pueden hacer nada contra los que no les temen. No podéis estar protegidos y ser poderosos contra los hombres de iniquidad si cedéis al temor, al espíritu de miedo, de duda, de odio, de maldad y de mentira. Cuando estás enraizado en Cristo, estáis a salvo, pero no llevéis una doble vida, a la iglesia por la mañana, con el adivino o el vidente por la noche, a la vez discípulo de Jesús e iniciado de sectas o de órdenes esotéricas. Las armas del cristiano en la oración de liberación. Palabra de Dios. Pues, aunque procedemos como quien vive en la carne, no militamos según la carne,
ya que las armas de nuestro combate no son carnales. Es Dios quien les da la capacidad para derribar torreones. Apoyados en Dios nuestra defensa, las armas de las que disponemos son las del Cordero inmolado, el poder de Jesús, la armadura de Dios y los dones del Espíritu Santo. El poder de Jesús. El poder está en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, la comunidad de los creyentes y los sacramentos. El nombre de Jesús. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debemos salvarnos. Echarán demonios en mi nombre. Jesús mismo nos ha asegurado que todo lo que pediremos al Padre en su nombre, Él lo hará. La eficacia del recurso en el nombre de Jesús está unido a la fe que nos hace cumplir las obras de Jesús, a nuestro amor por Él, al hecho que sus palabras permanecen en nosotros, que obedecemos los mandamientos, brevemente por el hecho de estar revestidos del Señor Jesús. Pedir en nombre de Jesús no es sólo añadir una fórmula al final de nuestras oraciones, sino invocar con todo nuestro ser de creyentes la misericordia del poder de Jesús Salvador, y apoyándose en su autoridad, su dignidad y sus méritos. En estas condiciones, si tomamos autoridad en el nombre de Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mirad, os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Ejemplo: testimonio de un brujo convertido. En una asociación de brujos, el respeto por la jerarquía establecida según los grados de iniciación es estricto. Un brujo de grado inferior fue a reanudar varios encargos en el refugio guardado para brujos más poderosos que él. Ellos decidieron liquidarle. Una noche, cuando volvía a su casa, los otros brujos le bloquearon el camino. No podía escaparse. Acordándose que era un cristiano bautizado, pidió socorro a Jesús. Señor Jesús, sálvame. Si me sacas de sus garras, te prometo rechazar la brujería, de deshacerme de mis poderes y de entrar en un grupo de oración para alabarte eternamente. Apenas hubo terminado la oración, una luz deslumbrante cegó a sus agresores. El brujo arrepentido se dio la vuelta y entró en su casa. Al día siguiente, por la mañana, corrió a ver al sacerdote capellán del grupo de la Renovación Carismática. Se confesó y le entregó sus fetiches y sus cosas de ocultismo. La conversión de ese gran veneno fue sincera, para gloria del Señor Jesús, y sus enemigos no pudieron nada contra él. La sangre de Jesús. Las letanías de la victoria de la sangre de Jesús, compuestas por la madre Basilea Schlink, recapitulan bien el poder de la sangre del Cordero inmolado que sana nuestras enfermedades, nos purifica, nos renueva, nos libera de los poderes del mal, nos protege de los engaños de Satán y hace de nosotros criaturas nuevas. La palabra de Jesús, proclamadas en la unción del Espíritu, manifiestan el poder de liberación y de sanación de Jesús. Un ejemplo: amenazas. Al final de una asamblea de oración, cuenta el responsable de un grupo carismático, en el momento de la acción de gracias, un hombre joven cayó brutalmente y empezó a retorcerse. Hicieron falta 6 personas robustas para dominarlo. Pedí que lo trajeran ante el sagrario. 3 hermanos se unieron a mí para orar. Cuando ordené al demonio que le agitaba de salir, empezó a amenazarme con una voz de mujer. Tú,
te conozco bien. ¿Eres tú el que me quiere echar? Si me echas de aquí, iré a esperarte en la cama en tu casa». Al amenazarme a mí, el animador principal quería asustar a los otros miembros del equipo. Entonces le respondí: «Mi cama está cubierta con la sangre de Jesús. Si tú vas, la sangre de Jesús te va a moler y los ángeles te patearán el trasero». El demonio no volvió a decir nada. Continuamos con la oración durante 1 hora aproximadamente y le dejó. Otro ejemplo. Levántate y camina. Mientras dábamos gracias a Dios, pedí al joven que se levantara, pero no podía porque sus pies estaban atados. Continuamos con la alabanza y recibí la siguiente palabra: «Toma el texto de la sanación de paralítico de la Puerta Hermosa, en los Hechos de los Apóstoles, proclama la palabra y, como Pedro, dile: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina». Fue lo que hice, y enseguida sus pies se soltaron y se puso a andar. Así, el anuncio del reino de Dios siempre es una victoria sobre el diablo. Arma ofensiva por excelencia, la palabra viva es una espada de doble filo que pone frenético al adversario. Nuestra oración de liberación debe ser bíblica, porque la palabra de Dios en la Biblia es como un fuego que devora, un martillo que rompe la roca, y el Señor vigila sobre su palabra para cumplirla. A lo largo de la tentación en el desierto, en el combate espiritual ejemplar, Jesús se enfrentó a Satanás con versículos bíblicos. El que lee seriamente la Biblia resistirá en el momento de la tentación. Hemos desatado una persona que estaba bajo el dominio de un espíritu de suicidio, proclamando el prólogo del Evangelio de San Juan. Recuperó la consciencia en el versículo 14, que dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria». Según las circunstancias y las etapas de la oración de liberación, podemos sacar de las Sagradas Escrituras pasajes que el Espíritu Santo nos inspirará y utilizar, por ejemplo, todo o parte de los siguientes textos: en los Salmos y en el Nuevo Testamento. El cuerpo de Cristo, la Iglesia y la Eucaristía. La Iglesia, pueblo y familia de Dios. Al dar al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos, Jesús dijo: «Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y aseguró que las fuerzas del infierno, los poderes del pecado y de la muerte no se opondrán a ella, porque «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». Está realmente presente, ya sea en la asamblea de los creyentes reunidos en su nombre, ya sea en la hostia consagrada o incluso en el corazón de un cristiano en estado de gracia que vuelve de comulgar. La Iglesia es para el cristiano que no se aísla, un recinto fortificado. Si su parroquia le ofrece una vida sacramental, una vida comunitaria intensa y fraternal con grupos de oración y de asociaciones piadosas donde se aman verdaderamente, encontrará refugio contra las fuerzas del mal. Qué gracias si el sacerdote, a pesar de sus propias debilidades, comunica a todos una fe viva en el poder de protección, de sanación y de liberación de Jesús. Recurriendo a un exorcista, es importante amar a la Iglesia y confiar en ella más allá de cualquier pregunta de nadie, sin que se obtenga ningún resultado. Si no se tiene fe en la Iglesia y si no son conscientes de estar delante de un sacerdote que actúe en nombre de la Iglesia, harían mejor de quedarse en su casa. La Iglesia participa en la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal en sus 3 constituyentes:
la Iglesia militante, la del pueblo de Dios sobre la tierra, la Iglesia triunfante con los santos y santas ya en la gloria, y la Iglesia sufriente, la de las almas del purgatorio y de los difuntos en espera purificadora hacia el cielo. Por el misterio de amor de la comunión de los santos y ángeles nos sostienen en nuestro combate espiritual. No estamos solos. Podemos decir, como el profeta Eliseo a su criado, impresionado por la multitud que rodeaba la ciudad de Dotán, para capturarles: no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. El Señor abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los santos ángeles de Dios constituyen un poder invencible que la providencia divina ha puesto al servicio de su misericordia, de la victoria y de la gloria de Dios. El arcángel San Miguel es invocado especialmente en el combate espiritual. El ángel de la guarda nos es dado para protegernos, guiarnos en caso de peligro espiritual o físico, cuando queremos hacer algo importante para el reino de Dios. ¿Por qué la intercesión de los santos? Sobre la tierra, la oración ferviente de los justos tiene un gran poder, como lo dice Santiago. Cuanto más poderoso sería el de los santos del cielo. Al rezar a los santos no hago necromancia, porque sus almas pertenecen al reino de la vida y no al reino de los muertos. Y no les pido que me digan el futuro, sino que intercedan en mi favor. San Pablo pedía a sus hermanos y hermanas de las iglesias a las que él escribía que oraran por él. Cuando yo pido a mi Madre terrestre que ore por mí, yo sé que Dios escuchará sus peticiones. ¿Por qué no podré yo pedir a la Madre de Jesús, que también es mi Madre, que ore por mí? No se trata en absoluto dirigirme a los santos en vez de dirigirme a Jesús, sino de ir a Jesús con ellos. La oración de intercesión no distrae la gloria de Dios. Bien al contrario, ella la manifiesta aún mejor, haciéndonos participar a cada uno por el progreso de todos. La intercesión de la Virgen María. Esta es muy eficaz contra las fuerzas demoníacas. El diablo no ha encontrado ninguna complicidad en la Virgen Inmaculada, la humilde servidora de Dios. Por su carisma fundamental de madre, por la plenitud del Espíritu Santo que la ha llenado de gracias, ella tiene la vocación de proteger a sus hijos por el poder y el nombre de Jesucristo, su Hijo primogénito. Más que cualquier otro santo, ella puede interceder por nuestra sanación y nuestra liberación. El rosario, la oración mariana por excelencia, es un arma preciosa en la oración de liberación. Las letanías de la Santa Virgen puede hacer cancelar el poder adverso. Se reza a María como Nuestra Señora de la Buena Liberación, la augusta Reina de los cielos, la Maestra soberana de los ángeles. Un ejemplo. Liberación por María. Antes de empezar el combate me pongo bajo la protección del cuerpo y la sangre de Cristo y me arbitro en María. La llamo al socorro cuando estoy bloqueado. Una vez estaba en un callejón sin salida, en una oración por la liberación de una joven. Había invocado el nombre y la sangre de Jesús. La liberación no se hacía, porque había la asistencia de una bruja, y por eso el espíritu daba la fuerza de resistir al espíritu que estaba en la joven. Pero el Señor, por María, trajo la victoria. No pudiendo hacer nada, oré interiormente y me vino una moción. Tráeme la estatua de la Virgen María. Cuando le impuse la estatua, ella se puso a gritar: «¡Quítame a esa mujer! Voy a decir mi nombre». Lo hizo, y pude hacer la liberación inmediatamente. Poco después, la joven estaba libre. El sacramento del bautismo.
borra todos los pecados del catecúmeno, pero un exorcismo o una oración de liberación es necesaria a menudo para liberarle de los lazos y las influencias demoníacas anteriores. La Eucaristía, sacramento del cuerpo de Cristo. Es un sacramento de sanación y liberación. Cuando se asiste a la misa o que se ore ante el Santísimo Sacramento, estamos en presencia de Jesús. Si comulgamos el cuerpo de Cristo en estado de gracia, nos unimos realmente a Él para que su vida se convierta en nuestra vida, su victoria nuestra victoria, sus santas llagas nuestra sanación. Es por ello que hay que recibir, si posible, cada día el cuerpo eucarístico de Jesús que nos sana, nos protege contra los ataques demoníacos y nos libera. Tertuliano cuenta que en su época, en el siglo III, se confesaba a la gente poseída y les hacían comulgar el cuerpo de Cristo, para liberarles de espíritus malignos. Un ejemplo: liberación. Al final de una campaña de evangelización, el sacerdote hacía una procesión del Santo Sacramento cuando yo recibí una palabra de conocimiento que anuncié en voz alta. Jesús está liberando a una persona de brujería. No, 2 personas, una está presente en la iglesia y la otra se encuentra en su casa. Están sintiendo ahora un frío intenso en el vientre. Al día siguiente, por la mañana, una mujer joven que había participado en la oración vino a dar testimonio que efectivamente había sido liberada como su madre que le había transmitido la brujería. La víspera, cuando ella entró en su casa, su madre, enloquecida, iba y venía en el patio. Declaró a su hija que se sentía desnuda y sin embargo estaba vestida. ¿De dónde vienes?, preguntó a su hija. Tengo mucho frío en el vientre. La joven, que había orado por su madre, comprendió que ella también había sido tocada. Viendo que el poder de Jesús era más fuerte que el del diablo, la madre se convirtió y acogió su liberación. La Eucaristía, victoria sobre el ocultismo. Los espíritus malignos y los brujos dudan de la eficacia y el poder redentor de la Eucaristía, así que se esfuerzan de alejar a sus víctimas y de profanarla. En efecto, la Eucaristía puede resolver los casos más difíciles y desatar a las gentes dominadas por el ocultismo. Kenneth McCall cita el caso de una joven que sufría de alucinaciones porque practicaba sortilegios de magia negra, arte que su abuela le había enseñado antes de morir. La persuadió de quemar todos sus libros de ciencias ocultas y ella accedió. Después, para purificarse, ella asistió a la Santa Cena. Al día siguiente por la mañana estaba libre de sus alucinaciones. Las oraciones de liberación hechas delante de Jesús presente en el sagrario o con el Santísimo Sacramento expuesto están directamente bajo su autoridad. El sacramento de reconciliación. El sacramento de reconciliación, el sacramento de los enfermos y en la cima la Eucaristía son dones preciosos del Señor para ese combate contra el demonio. Es un hecho verificado tantas veces que los 2 primeros sacramentos ayudan mucho a echar el demonio. Confesarse regularmente, al menos 1 o 2 veces al mes, alejado del enemigo, porque la práctica de este sacramento nos hace crecer en la humildad, nos asegura el perdón de Dios y la sanación por el Espíritu Santo. Cuando nos humillamos en el arrepentimiento, los dardos de fuego del diablo no pueden llegar a nuestro hogar. En cambio, el orgullo, el gran pecado, le dan dominio sobre nosotros. Para sanar las enfermedades, Jesús perdonaba los pecados. Ciertos exorcistas llevan primero a sus pacientes cristianos a decir, a confesar sus pecados, sus compromisos con el adversario. Luego les dan la absolución sacramental. Después, cuando hacen el exorcismo, la liberación se facilita.
Para los otros hace falta mostrarles la misericordia de Dios, pero también la necesidad de la confesión humilde y del arrepentimiento del publicano. No sabremos insistir suficientemente para que el paciente siga los preparativos preliminares expuestos bajo el título Confesión de los pecados y arrepentimiento, que escucharemos más adelante. Los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados por los cuales, según cierta imitación de los sacramentos, los efectos espirituales se significan y se obtienen por la oración de la Iglesia. Bendecidos por el sacerdote según el ritual romano, se utilizan con fe en la oración litúrgica, las oraciones personales para la sanación y la liberación, o para protegerse contra la influencia de los espíritus. Se trata, por ejemplo, del agua y aceite benditos, de sal e incienso benditos, objetos de culto o de piedad, crucifijos, medallas, escapularios, iconos, imágenes y estatuas, incluso la estola del sacerdote que actúa como un sacramental. El exorcismo es un sacramental poderoso instituido por la Iglesia en el curso del cual se utilizan oraciones especiales del ritual y que no puede ser administrado más que por exorcistas, habiendo recibido un poder jurídico de su obispo. Si el aceite consagrado por los obispos el Jueves Santo sirve para el sacramento de los enfermos, el aceite ordinario bendecido puede servir en otras circunstancias. El incienso bendito se emplea para echar los espíritus malignos que no soportan el olor, evidentemente a causa de la bendición de Dios por la Iglesia, para purificar una casa o un lugar, como de oración y de purificación. Igualmente, los espíritus malignos no les gusta que alumbren las casas con velas benditas, imagen de Jesús resucitado, luz del mundo. La señal de la cruz y el crucifijo evocan a la vez la Trinidad bienaventurada, la cruz de Jesús, su poder de protección y de bendición. San Atanasio de Alejandría dijo que el ejército demoníaco está aterrado y horrorizado por la cruz. Los exorcistas utilizan el crucifijo durante los exorcismos solemnes y recomiendan tener uno en evidencia en la casa o llevarlo consigo. Nosotros mismos, los laicos, cuando recibimos la moción a lo largo de una oración, imponemos el crucifijo a personas atormentadas, hechizadas o ligadas. Eso provoca a veces reacciones significativas. Las imágenes o iconos de la Santa Faz de Jesús, del Sagrado Corazón, de Nuestra Señora Puerta del Cielo, de Nuestra Señora de Souffanis, la medalla milagrosa de la capilla de la Rue du Bac, en París, las estatuas representando a Cristo, a la Virgen María o a los santos pueden ayudarnos a fijar nuestra atención cuando les pedimos su intercesión, pero si nos distraen es mejor pasar de ellas. La vista de la sábana santa de Turín, testimonio del padre Daniel Ange, liberó a un chico maltratado por el demonio, delante de la sábana santa que manifestaba una violencia destructiva. Es en la fe donde hay que utilizar el rosario, las medallas, los escapularios, las cruces. Es Jesús muerto por nosotros, representado sobre el crucifijo, al que miramos, y no un trozo de hierro, plástico o de latón. Dios prohíbe adorar las imágenes, no fabricarlas. Él que hizo forjar la serpiente de bronce, los querubines del arca de la alianza, Dios no prohíbe las imágenes, sino el mal es adorarlas. No es suficiente llevar una medalla milagrosa para ser salvado. El uso de los sacramentales ni impide el ser cuidado por los médicos, psicólogos o de practicantes tradicionales, siempre que no haya sacrificios a los falsos dioses y prácticas ocultas. Estemos, pues, vigilantes contra el uso supersticioso o abusivo de los sacramentales.
Es Jesús el que nos protege de los ataques del demonio y de la desgracia, y no los sacramentales o de oraciones dichas eficaces. El Espíritu Santo puede suscitar la intercesión de los santos, de los ángeles, de los creyentes, o hacer que el poder de la bendición de un crucifijo u objetos de piedad benditos actúen. Lo esencial de nuestra fe descansa sobre la persona de Jesús, la Eucaristía, la vida de oración sencilla, y no la multiplicación de devociones privadas, de actos de piedad, para llevar a Dios a hacer nuestra voluntad, en vez de aplicarnos a hacer su voluntad.